Y el otro proyecto es el que hoy desglosa López Obrador ya en la parte final de su administración, cuando faltan 8 meses para que concluya su periodo. Y en efecto, como tú decías, vale la pena detallar los 20 puntos así rápido. Unos se los hemos pasado en estos segmentos que le transmitimos ahora y otros, a mí el primero me llama mucho la atención también, Alejandro, porque el presidente plantea el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente. Sí. Con personalidad jurídica. A ver, esto retoma los acuerdos de San Andrés Larrainzar. Es correcto, fíjate, no lo había pensado. A ver, porque son acuerdos a nivel constitucional aquellos. Claro. No se han honrado. Así es. Es momento de retomar esos acuerdos que se están firmados por el Estado mexicano. Así es. Entonces, por eso es muy relevante. Quizá no tenga la repercusión, pero es muy, muy relevante, Alejandro. Sí. Salvo que mi interpretación sea... va en ese sentido. Yo digo... No sé si él lo razonó, es lo que dices, ¿no? Si él lo razonó así pensando en los acuerdos de San Andrés. Sin duda. No tengo duda de que eso... lo esté razonando como... Si esa es mi interpretación, si es correcta mi interpretación, tiene que ver con los acuerdos de San Andrés. Sí. Bueno, el segundo punto es el derecho a la pensión de adultos mayores después de los 65, aumentarlas año con año, lo mismo con las personas con discapacidad, que es la política social, digamos, del López Obradorismo. Lo cual tiene que ver con el punto 3 de otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Sin duda tiene que ver también con eso. Y 4, que es parte del proyecto, sí, de su gobierno, que reafirma y dice que va a entregar, que es garantizar atención médica gratuita a todos los mexicanos, que es algo de lo que dice él, lo va a entregar y está en eso, parado en eso. Sí, y el punto 5, algo que es muy relevante particularmente, hoy los jóvenes desprovistos de prestaciones, depauperados laboralmente. Así es. La punto 5 es que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas. Y esto implica que puedan acceder a créditos para adquirir vivienda propia, Alejandro. Sí. Bueno, por eso es que es más un testamento, Álvaro. Porque sí habla de como de un testamento López Obradorista. El 6 agrega esto que es... pues sí, muy de gobiernos progresistas, que es el tema del maltrato animal. Es prohibir desde la Constitución el maltrato a los animales. ¿Qué incluye la muerte digna? ¿Qué incluye, por ejemplo, con el tema de los rastros? ¿Qué incluye sobre los animales domésticos? ¿Qué incluye sobre los animales del ganado propiamente? ¿Qué sobre los toros? Los toros. La fiesta brava en general. Ayer volvió a colmarse la Plaza de Toros, pues sí, México, 40,000 personas. Y hoy también, ahorita mismo hay corrida. Sí, pues sí. En la Plaza de Toros, México, después de que continuó el litigio, pero le dieron autorización para las corridas. Sí, porque es que hay gente que lo disfruta, ver cómo asesinan a un animal. Pues bueno, ese es el tema. El punto 7 es el que se prohíba de plano la siembra de maíz transgénico en México y también el fracking, que es un compromiso que el presidente hizo en su campaña y que ha tratado de mantener durante todo su gobierno. A pesar de que ha implicado muchos pleitos legales e incluso pleitos con Estados Unidos, sobre todo pleitos con Estados Unidos. El 8 es igual también parte de una idea progresista que se está extendiendo por el mundo, no en todas partes, pero se está extendiendo como un planteamiento progresista, que es el respetar las zonas con escasez de agua, con presión o estrés hídrico
y solo autorizar concesiones para uso doméstico, no para uso industrial. Que digo, en Estados Unidos, Álvaro, en este momento hay regiones, pueblos enteros que están peleando lo que está peleando Mexicali. Porque obviamente es el problema del futuro, el agua. Son las guerras que vienen. No entre países, entre pueblos incluso. Entonces es algo en lo que tenemos que movilizarnos ya, y es, sí, parte de un pensamiento progresista. El punto 9 es prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo y penalizar con severidad el delito de extorsión, así como el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de factureras. Todavía eso está en curso y, bueno, esto lo platicamos hace un rato, parece contradictorio en un mismo punto. Hay que ver cuál es la formulación legislativa. Es correcto. En la formulación legislativa yo creo que va a estar, esta es la explicación política y es clarísima. Sí. Las factureras, el Congreso, la Corte se convirtió de repente en defensor de todos estos intereses, de los factureros, de los evasores fiscales, de las grandes corporativos del tabaco y demás que tienen dinero para repartir a esta Suprema Corte y a cualquier Suprema Corte del mundo. Entonces, pues sí, ahí está, es un planteamiento muy político. El 10, no permitir bajo ninguna circunstancia el aumento salarial menor a la inflación, también es un componente muy político. Y va pegado con el 11. Correcto. Que el salario mínimo de maestros, policías, guardias nacionales, médicos y enfermeras no podrá ser menor al que perciben los trabajadores inscritos en el IMSS. Y el 12 es revertir las reformas de pensiones. Todo este tramo es de seguridad social. Todo es sobre la seguridad social. Revertir las pensiones, dice el 12, pensiones aprobadas en los gobiernos de Ernesto Zedillo y la impuesta por Felipe Calderón. Desde el 1 de mayo de 2024 se plantea la creación de este fondo semilla con 64,619 millones de pesos para irlo incrementando, que es el fondo con el que se piensa aportar una parte complementaria a las pensiones, de tal manera que usted se retire con el 100% de la pensión. Es el fondo que está creando el Estado mexicano para eso. El punto 13 es también de carácter social y se trata de garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Y acota, en el caso del trabajo, en el caso de quienes estén estudiando y no tengan empleo, pues el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año. El 14 es lo mismo, pero para los campesinos. El 13 se refiere a jóvenes construyendo el futuro. El 14 se refiere a otro programa que es emblemático de esta administración, que es el de Sembrando Vida. Así es. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras con árboles frutales y maderables contarán con un jornal seguro, justo y permanente, que coman los que nos dan de comer, plantea el 14. Y el punto 15 tiene que ver con el tema de los trenes. El utilizar toda la vía férrea privatizada por Ernesto Zedillo para que además del servicio de carga brinden el servicio de transporte. Y un elemento fundamental también en este punto, devolverle a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica de la que los despojó el modelo neoliberal. Y se me pasaba algo también en este mismo punto, Alejandro, que se garantizará por parte de empresas públicas o de una empresa pública o de concesiones el servicio de Internet gratuito en todo el país. De ser esta reforma aprobada, el Estado está obligado a garantizar el Internet. Tal cual. Bueno, en el punto número 16, la nueva iniciativa de reforma electoral, esta es importante, habla de la reducción de gastos destinados a campañas y a partidos políticos,
plantea la disminución de regidores en gobiernos municipales, también evitar el uso de estructuras electorales voluminosas y la eliminación de las candidaturas plurinominales. La Cámara de Diputados, que ahora tiene 500 señores y señoras ahí, ahora se integrará por 300 señoras y señores, 300 legisladores. Y en el caso del Senado de la República, ahora mismo tiene 128, ahora tendrá 64, es decir, la mitad. Los consejeros y magistrados de los organismos electorales serán electos por voto ciudadano, dice, y se fortalecerá la democracia participativa, que es algo en lo que también puso mucho énfasis en este gobierno, con la reducción del 40 al 30% de los participantes en las consultas populares para que puedan ser vinculantes. Y bueno, en el punto 17, el tema que será todavía más polémico que el anterior es que los jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular, y la expresión es porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y aquí va a estar concentrado, Alejandro, sobre todo en la discusión. Lo mismo que la Guardia Nacional al Ejército, que es el punto que sí ve y que me adelanté. Sí, es el punto 18, que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con estricto apego, dijo, a los derechos humanos. Y en el punto 19 es darle carácter, pues, política de Estado, la austeridad republicana, o sea, ya incorporarlo a la Constitución y volverlo una política de Estado que aplique a todos los órganos del Estado, es decir, incluyendo otros poderes y órganos autónomos y demás. Tal cual. Y una última cosa, Alejandro, bueno, una penúltima cosa más bien, que también será muy polémica, que es la eliminación de los organismos constitucionales autónomos. No todo, porque es organismo constitucional autónomo el INE. Pues no. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tampoco va a desaparecer. Se refiere fundamentalmente a tres. La Junta del Banco de México. Tampoco. No. Se refiere fundamentalmente a tres. Al INAI. Se refiere al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Nacional de Competencia. Fundamentalmente esos tres, Alejandro. Sí, de acuerdo. Pues este es los 20 puntos que hoy el presidente mencionó en su mensaje. Ya está enviándose al Congreso a través de la Secretaría de Gobernación las iniciativas. Vamos a ver cuántas iniciativas se envían. Pero al respecto, hoy el presidente emitió en la parte final de su mensaje, pues digamos que también lo que representa para él este último jalón contra la mafia del poder, Alejandro, porque son los poderes de facto que están todavía incrustados en el aparato estatal, o que sirven a los intereses de los poderes fácticos, o que están atrincherados justamente ahí, como en el caso del Poder Judicial de la Federación. Escuchemos cómo lo dijo el presidente esta tarde. La esencia de estas normas y nuevos derechos es reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia, como lo demandaron y exigieron con sus luchas nuestros antepasados y sus abnegados dirigentes. Estas propuestas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó
en beneficiar al pueblo, sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría. Nunca, repito, en los 36 años de dominio oligárquico se reformaron los artículos de la Constitución para procurar la justicia. No hay nada que lo demuestre. Todo lo aprobado por los legisladores en ese largo y nefasto periodo tuvo como distintivo el afán de lucro y el desprecio por las mayorías. Ahora, afortunadamente, estamos viviendo otro momento, un momento estelar en la historia de nuestro país. Y nos juzgaría mal la historia si no actuáramos de manera consecuente con las ideas y los principios que enarbolaron e hicieron valer nuestros antepasados, nuestros héroes, nuestros mártires. Estoy consciente también que el éxito de la transformación en marcha no depende únicamente de las reformas a la Constitución y a las leyes. Hay otras cosas que son también muy importantes, fundamentales. Por ejemplo, el cambio de mentalidad del pueblo, lo cual en buena medida hemos conseguido entre todos y desde abajo, y que conocemos como la revolución de las conciencias, porque de ello depende en mucho evitar cualquier retroceso antipopular en el futuro. Además, como es sabido por muchos, estamos predicando y gobernando con el ejemplo. Ya ha quedado de manifiesto que somos partidarios del humanismo. Sin embargo, sería un error confiarnos y dejar pasar esta oportunidad histórica para hacer todo lo que esté a nuestro alcance con el propósito de afianzar valores, ideales y volver a imprimirle a la Constitución su carácter democrático y sobre todo eminentemente social. Sigamos avanzando, no dejemos de luchar ni un solo día. Pensemos siempre que nuestros esfuerzos y fatigas de la actualidad, fatigas de hoy, significan construir la defensa de lo alcanzado en beneficio de las nuevas generaciones. No perder el tiempo, no caer en el inmovilismo. No olvidemos que si por nuestros errores, desidia o desviaciones, y valiéndose del dinero o la manipulación que llevan a cabo en los medios de manipulación, que no de información, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo. Y que con esa certeza, si regresan los corruptos, las nuevas generaciones puedan, llegando el momento, recuperar el camino de la justicia, la paz, la democracia y la soberanía. Pero no se malinterprete, no estoy hablando del futuro
inmediato, hasta donde alcanzamos a ver y a oír en la calle. El porvenir vendrá acompañado de la justicia. Mi reflexión va más allá de los próximos años, porque nada en política es eterno y en la democracia se gana o se pierde y el pueblo es el que manda y si se equivoca vuelve a mandar. En síntesis, mi propuesta es que nuestra generación honre el legado del constituyente de 1917. De él recibimos una carta magna que, a pesar de las graves adulteraciones que sufrió durante el neoliberalismo, nos ha resultado fundamental para recuperar el país, limpiar la podredumbre de las instituciones y reorientar al Estado para ponerlo al servicio del pueblo. Gracias a nuestra Constitución de 1917 hemos podido emprender esta hazaña nacional en forma pacífica y democrática. Y ahora es justo y necesario, como nuestra aportación a la historia y a las nuevas generaciones, que le devolvamos a la Constitución del 17 toda su dignidad, su humanismo y su grandeza. Que viva la Constitución de 1824, que viva la Constitución de 1857, que viva la Constitución de 1917, viva la transformación, viva México, viva México, viva México. Ese fue el mensaje final, la parte final del mensaje del presidente López Obrador en un día, pues sí, histórico, porque este conjunto de iniciativas marcan ya la etapa final del gobierno.